Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. No sé si tienen ustedes la impresión de que en la región de Murcia y en el conjunto de España se ha instalado una especie de microclima que propicia una cierta estabilidad laboral, de crecimiento de empleo, de cierta recuperación económica, que tiene a las fuerzas sindicales del país como si dijéramos un poco aletargadas, o no. O quizá no sea así, quizá estemos ante un microclima que en realidad es un espejismo, una reflexión de la luz que provoca una ilusión óptica que nos hace creer que las cosas están más cerca de lo que realmente están, ¿no? Bueno, los datos del empleo en España es verdad que están mejorando. Los datos cuantitativos, los cualitativos son algo bastante más discutibles. Como discutible también sería analizar cómo se está produciendo la recuperación económica, a quién le está afectando y en qué medida. A Amancio Ortega ya sabemos que le va bien porque a ratos es el hombre más rico del mundo y a ratos es el segundo. Para comentar estos y otros asuntos hemos invitado hoy al secretario general de UGT en la región de Murcia, Antonio Jiménez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Le quería preguntar en primer lugar por las declaraciones que ha hecho esta semana el presidente de la COE, que ha dicho que los trabajadores fijos tenemos muchos derechos en España, que los trabajadores temporales tienen muy pocos y que los trabajadores fijos tenemos que transferir, ha dicho, derechos a los trabajadores temporales para que estemos equiparados. No ha dicho que a los trabajadores temporales les incremente los derechos para estar como los fijos, sino que los fijos transfieran derechos a los temporales. No sé, ¿le merece alguna opinión este comentario del presidente de la patronal? Sí, que es un craso error que es un error que nuevamente desde la patronal viene dado en el sentido de precarizar las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores españoles. Y yo creo que va a contracorriente de las necesidades que tiene este país de salir de la crisis y de salir de una manera socialmente justa, y para eso evidentemente tenemos que mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la estabilidad, mejorar los niveles salariales. Si no hay mayor capacidad de compra por parte de los trabajadores, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay reactivación de la economía. Además, yo creo que España es el país que más ha reformado su legislación laboral en las últimas décadas. Desde 1980, que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, hasta ahora ha habido muchísimas reformas. Todas las reformas, todas en la exposición de motivos, contempla la necesidad de que los trabajadores tengan estabilidad, para que puedan tener una mayor capacidad, competencia profesional, para que la formación sea más eficiente, para que haya menos seguridad y mayor seguridad y salud laboral. En definitiva, para que los trabajadores, las trabajadoras, la sociedad en su conjunto pueda hacer un proyecto digno de vida. Entonces estas manifestaciones del presidente de la patronal nos parecen absolutamente fuera de tono y equivocadas. Por lo que decíamos al principio de la ilusión óptica o de la realidad, desde el prisma de la Unión General de Trabajadores, ¿cómo se ve la situación en materia de recuperación económica y en materia de crecimiento de empleo? La última EPA en Murcia ha dicho que hay 11.500 empleados, desempleados menos, mejor dicho, en la región de Murcia. Pero desde el prisma de la UGT, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ilusión óptica o realidad? Totalmente ilusión óptica y ficticia. Nosotros creemos que esto hay que enmarcarlo dentro de un año muy complejo, un año que está sucediendo en este país, cinco procesos electorales, y yo creo que desde algunos partidos políticos se quiere dar la imagen equivocada de estar recuperándonos de la situación tan dramática de crisis económica que estamos viviendo desde hace ya más de 7 años, y motivado por ese, digamos, derrama electoral para que los ciudadanos y las ciudadanas crean que el proyecto no ha sido el proyecto político desarrollado no ha sido un proyecto político fracasado. Están intentando dar esa sensación de crecimiento económico que no se está produciendo. Yo creo que para que nosotros podamos decir que hay crecimiento económico tendría que haber, primero, un restablecimiento del desequilibrio que la reforma laboral ha trasladado al ámbito del mercado de trabajo. Mientras que ese equilibrio no se restablezca, no podremos hablar de recuperación económica. Mientras que el trabajo que se ha generado ha sido un trabajo que reparte el trabajo que previamente existía a lo sumo. Ahora hablaremos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Mientras que en el ámbito público no se recuperen la ingente cantidad de recortes que se han producido, y mientras que haya
en España millones y en Murcia miles y miles de familias que no tienen los recursos suficientes para desarrollar un proyecto de vida digna, no podemos hablar de recuperación económica. En materia de empleo, lo que está sucediendo con la reforma laboral es que el poco trabajo que hay se está repartiendo. Evidentemente, donde antes había un empleo fijo y a tiempo completo, ahora hay varios empleos parciales, a tiempo parcial y absolutamente temporales. Entonces, esto es lo que está sucediendo. De hecho, la encuesta de población activa que apareció el viernes pasado, en la región de Murcia viene a establecer un guarismo de 110.000 desempleados menos, pero es una, perdón, de 11.000 desempleados menos, 11.500. pero es una cifra absolutamente engañosa porque al mismo tiempo hay 10.400 trabajadores en activo que se han dado de baja de todos los registros, que ya no tienen interés por estar en el ámbito del mercado de trabajo, por agotamiento, por dificultades de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, no se compadece ese supuesto crecimiento del empleo con la cifra de población activa. Lo que ha sucedido realmente en la región de Murcia con la última época ha sido que solo se han creado 1.200 ocupaciones nuevas. Solamente 1.200 ocupaciones nuevas. Teniendo en cuenta que para retornar al empleo existente antes de la crisis tendríamos que generar 100.000 empleos. Y lo único que hemos sido capaces es de generar 15.000 entre 2013 y 2014, solamente 15.000 y de muy mala calidad, pues ahí podemos ver la progresión de crecimiento del empleo como está sucediendo y si estamos saliendo o no estamos saliendo de esta situación tan perversa en el mercado de trabajo. Entonces, por lo que veo, no brinda usted con el presidente Rajoy, que estos días se prodiga por todas partes, vendiendo como triunfo la actual situación al terminar una legislatura en la que deja el nivel de desempleo en tasas muy similares a como la encontró. Yo creo que es el primer presidente del gobierno que deja la tasa de desempleo en cifras superiores a como se la encontró. Y eso a pesar de esa reforma laboral que, como decía antes, vendía en la exposición de motivos muy bien la estabilidad en el empleo, pero realmente lo que ha producido es una precarización total de las condiciones de trabajo. Lo que ha hecho es repartir el trabajo que había y reducir y rebajar los salarios. Eso es lo que ha hecho realmente esta reforma laboral que nosotros le pedimos a todos los gobiernos, a todos los operadores sociales, evidentemente al Estado, pero también al Gobierno de la región, que hagan todo lo posible desde la región, desde las instituciones, para que esta reforma laboral se derogue con carácter inmediato y que sea, a ser posible, la primera medida que adopte el nuevo Gobierno que salga después de las elecciones del 20 de diciembre. De todas formas, ustedes en los sindicatos, creo yo que tienen un observatorio muy bueno, que son sus asesorías jurídicas para valorar, para medir si la conflictividad laboral, la litigiosidad ha subido, ha bajado, se ha estancado. No sé si utilizan ese barómetro ustedes o no. Sí, la litigiosidad ha subido muchísimo. De hecho, los juzgados de lo social que hay en toda la región están prácticamente colapsados. Se ha incrementado el número de demandas en los juzgados de una manera muy alta, ¿no? Además, ya no es hace unos años el mayor número de demandas que se podían producir eran demandas por situaciones de despido. Ahora se producen demandas por situaciones de despido, pero no de trabajadores a tiempo completo, no de trabajadores indefinidos, sino de trabajadores a tiempo parcial y de trabajadores temporales. En definitiva, se están produciendo, la reforma laboral ha provocado un incremento muy importante de la conflictividad en materia laboral. Entonces no hay, eso que yo decía al principio, una especie de aletargamiento sindical que parece que se está produciendo al amparo de estas noticias de crecimiento de empleo, la recuperación. ¿No hay aletargamiento sindical? Claro, usted no tendrá esa percepción, claro. No la tenemos porque estamos desarrollando una intensísima actividad sindical a nivel de negociación colectiva, a nivel de diálogo social, a nivel de la acción diaria, la acción sindical diaria en cada centro de trabajo. Los frentes están todos abiertos, hay frentes que al final, detrás de cada expediente, detrás de cada trabajador que acude a nuestras asesorías jurídicas, a nuestros servicios de información en materia de seguridad y salud laboral, etcétera, hay situaciones realmente dramáticas. Lo que se está produciendo es una situación de tanta inestabilidad en el mercado de trabajo y de tanta dificultad y de tanta precariedad que realmente nuestra acción sindical de cada día y también a nivel de movilizaciones, etcétera, está siendo bastante intensa en los últimos años. Yo diría que se ha multiplicado la actividad que estamos desarrollando en las sedes sindicales. Ha mencionado usted el diálogo social. ¿Cómo va el diálogo social con el gobierno de Pedro Antonio Sánchez?
Concretamente esta semana estamos asistiendo al inicio de un proceso general de diálogo social nuevo. Este gobierno ha querido inaugurar una nueva línea de trabajo que nosotros valoramos positivamente. Si bien es cierto que hay que pasar, hay que cambiar de las formas al fondo, ¿no? Pero vamos a abrir un proceso de diálogo social desde la idea de que la confluencia institucional entre los agentes sociales y las administraciones para intentar diagnosticar cuál es la situación actual, cuál es la situación del empleo, de la protección social, del bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas y cuáles son las soluciones más eficientes, pues mejor herramienta que el diálogo social, y en esta región, que ya lo ha demostrado con creces en la época anterior al año 2010, pues hemos iniciado ese procedimiento, ese proceso que vamos a diseñar cuál es la hoja de ruta, cuáles son los temas que hay que afrontar. Inmediatamente el eje del empleo, el eje de la protección social y el eje del crecimiento económico, porque esta región tiene unas potencialidades muy importantes, y el diálogo social puede servir de palanca para intentar, como digo, salir de esta situación de una manera socialmente justa. Vamos a iniciar ya de una manera inmediata el proceso de diálogo social y en él confiamos para que, bueno, entre todos podamos aportar nuestro grano de arena para salir de esta situación. Y como agentes sociales que son, tendrán seguro una opinión sobre la situación política que se está viviendo en la región, por ejemplo, con la no aprobación hace unos días del techo de gasto en la Asamblea Regional de cara a los nuevos presupuestos. ¿Ustedes creen que estamos ante un drama, como dice el Gobierno, que puede tener consecuencias traumáticas? ¿O estamos ante la expresión de un Parlamento que tiene como novedad que es un Parlamento plural y que por tanto obliga a discutir, a negociar y a hablar y a pactar? La situación política en la región de Murcia ha cambiado, y ha cambiado el arco parlamentario, y han cambiado las fuerzas decisorias en este sentido, ¿no? Estamos asistiendo a un momento en el que la Asamblea Regional está cobrando una fuerza muy importante. La Asamblea Regional está teniendo una intensa actividad, y dentro de esa intensa actividad y del juego político entendible y habitual, pues está que en un momento dado pues una propuesta del Gobierno, como es la del techo de gasto, pues no se apruebe, ¿no? Yo no creo que hay que vivir esto de una manera dramática. De hecho, esta semana se están produciendo contactos del Partido Popular, del partido del Gobierno, con los restantes grupos parlamentarios, y no solamente con un grupo parlamentario, para intentar desbloquear esta situación. Yo creo que no hay que vivirlo en términos de dramatismo. Creo que además hay tiempo. Creo que el presupuesto puede ser tramitado correcta y con normalidad en la Asamblea Regional para que el día 1 de enero ese presupuesto, sí que es necesario ese presupuesto esté aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la región de Murcia. Y es necesario para que se puedan producir determinadas inversiones que no están previstas en el presupuesto anterior, y para que ciertas mejoras que socialmente corresponden aplicar en este año 2016 pues que se deban de aplicar, ¿no? Yo creo que vivirlo en términos de normalidad, pero sí que es cierto que el presupuesto de la región tiene que estar aprobado el día 1 de enero, y porque si no, pues asistiremos a una situación absolutamente novedosa en la región que desde luego no parece que sea muy aconsejable. ¿Sabe usted que la transparencia fue el término que presidió la campaña electoral de los últimos comicios autonómicos? Sonaba bien, la verdad, sonaba bien, pero como era de prever, una vez pasadas las elecciones, todo se diluyó. La transparencia también, ¿no? Se ha creado, es verdad, un Consejo de la Transparencia, del que usted forma parte. Lo preside, por cierto, un hombre que tiene toda nuestra admiración y todo nuestro respeto, a quien de vez en cuando tenemos aquí en Televisión Murciana, José Molina, pero a la vista, digamos, de los incumplimientos que se están produciendo, yo no sé si es el Consejo de la Transparencia o el Consejo del Trampantojo, que es eso que se pone en los edificios que están en obras, ¿no? ¿Usted qué cree que está pasando, qué puede pasar con el tema de la transparencia en la región de Murcia? A ver, no cabe duda que la transparencia es un baluarte fundamental en un Estado democrático y en un Estado que quiera que sus ciudadanos participen en la cosa pública, en la gestión. Sin lugar a dudas tiene que ser así, es un avance que así ha sido entendido por todas las sociedades, por la sociedad española, hacía mucho tiempo por muchas sociedades avanzadas europeas, y creo que eso está fuera de toda duda. Creo que debemos de darle la importancia que tiene. Y creo que aquí en la región de Murcia todavía no se le ha dado la importancia que tiene. La ley de transparencia fue aprobada, quiero recordar, a mitad de diciembre del año 2014, llevamos ya, por tanto, 10 meses de vigencia de esta ley, y el Consejo de la Transparencia, que es el órgano de supervisión y consultivo, de control
de esa publicidad activa que todos los operadores que están obligados a ser transparentes tienen que hacer, pues ese Consejo de la Transparencia no está dotado todavía de los medios mínimos imprescindibles necesarios para su funcionamiento. Y además, de hecho, se están produciendo ya reclamaciones en un número importante que el Consejo de la Transparencia tiene que resolver y que en este momento dado no puede resolver. Nosotros, desde la Unión General de Trabajadores, ya le hemos hecho saber al presidente del Gobierno regional en 2 ocasiones y también en la Asamblea Regional la necesidad imperiosa de dotar de los medios imprescindibles y suficientes al Consejo de la Transparencia para que pueda funcionar. Yo creo que la ley es muy exigente, es cierto, pero bueno, es muy exigente como exigentes debemos ser los ciudadanos con la gestión pública y en consecuencia lo que hay que hacer es de una manera inmediata, ya antes que después, poner los medios a disposición del Consejo de la Transparencia para que pueda hacer su función de fiscalización y sus funciones consultivas. Y a propósito de la polémica del otro día y en aras de la transparencia, ¿qué datos cree usted que deberían publicarse sobre la función pública y los salarios que se perciben y qué datos no? Yo creo que deberían de publicarse los datos que diga la ley. Otra cosa es que la ley sea más o menos exigente, pero creo que deben de publicarse los datos que dice la ley. Y yo creo que deben de publicarse pues con las cautelas correspondientes de los informes previos, en su caso del Consejo de la Transparencia o de la Agencia Estatal de Protección de Datos, etcétera. Creo que las cosas hay que hacerlas bien y no precipitadamente. Y en el caso, por ejemplo, de la publicación de los datos de la relación de puestos de trabajo de la Administración Regional, es absolutamente increíble, inconcebible, que se publiquen los datos de una parte de la relación de puestos de trabajo y otras no. Y además que se publique sin haber sido sometida esa publicación a las cautelas necesarias, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo todo bien, creo que estamos en una fase de inicio de la implantación de la transparencia a esos niveles en la región de Murcia y lo que hay que hacer es mejorar los procedimientos y no errar. Hasta ahora yo creo que se ha errado, lo que hay que hacer es mejorar esos procedimientos y esas publicaciones, pero la publicación tiene que estar ahí en toda su intensidad y en toda su extensión en el marco que establece la propia ley. Pero eso sí, porque la ley dice que se publiquen. Sí, la ley dice que se publique. De hecho, algunos de los datos que se han publicado son datos de relación de puestos de trabajo que se pueden obtener vía boletín oficial de la región de Murcia de otras maneras, pero están ya publicados en el boletín. Otra cosa es que se hayan publicado algunos datos, que parece ser que sí que no tiene ningún sentido haberla publicado, como por ejemplo datos relacionados con puestos de trabajo que tienen cierta vinculación con traslados de funcionarios o desempeño de funcionarios que están en situación de violencia de género, etcétera, en fin, que han padecido problemas de este tipo y tal. Esto sí que no tiene sentido y desde luego esto será una incorrección muy grande si se ha publicado. Pero decir que tal puesto está ocupado por fulanito y que cobra tanto dinero, hasta ahí es una información que debe ser pública. Pero sí que este dato es público, porque es que las retribuciones de los empleados públicos, sean retribuciones básicas o sean retribuciones complementarias, son retribuciones que están ya en el boletín y que cualquier ciudadano puede acceder a ellas o a través del boletín oficial del Estado, si son retribuciones básicas, también de la región de Murcia, o a través del propio boletín oficial de la región de Murcia. Son datos públicos que unidos así da la sensación que son datos nuevos, pero no lo son. Hace unos días estuvo aquí en Murcia el secretario general de UGT, Cándido Méndez, participando en una jornada sobre mayores. Se habló de pensiones, se habló de protección social. Supongo que también se debatiría sobre la posible fractura de la hucha de las pensiones que algunos vaticinan y de los sistemas de protección social. ¿Qué creen que puede pasar? La reforma que se operó en el sistema público de pensiones en el año 2013 lo que ha venido es a perpetuar las pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas españoles, ¿no? La introducción de esos dos factores, el índice de revalorización y el índice de capitalización, esos son factores que al final lo que provocan es una reducción nominal en la cuantía de las pensiones. Y además esto se hace en el año 2013, se hace con la idea o con la justificación de que el sistema sea un sistema sostenible, un sistema que en el largo plazo pues, pueda ser soportado por el sistema propio de la seguridad social. Pero no ha sido así, porque en este mandato del Partido Popular, no es que la hucha de las pensiones no es que haya sido resquebrajada, es que se ha roto, porque es que en este mandato se ha utilizado del Fondo de Reserva de las Pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, nada más y nada menos que 37.700 millones de euros.
De hecho, para el año 2016, los nuevos presupuestos generales del Estado prevén la nueva utilización de 6.300 millones más. Estamos hablando de 44.000 millones de euros en este mandato más el año 2016. De seguir así, el fondo quedará extinguido por completo a finales del año 2018. Con lo cual, ya podemos observar que la idea que está detrás de esa reforma de las pensiones del año 2013 no es otra cosa sino fomentar los fondos privados de pensiones, para no siendo apetentes las pensiones del sistema de la seguridad social, del sistema público, porque al final tengamos que acudir a otras fuentes para tener garantizado supuestamente nuestra vejez y la de los mayores de ahora y los del futuro. Yo creo que es un error, creo que esa reforma del año 2013 hay que derogarla, también igual que la reforma laboral, y lo que hay que hacer es fortalecer el sistema público de pensiones, y se puede fortalecer de muchas maneras. Por supuesto, no es reduciendo el gasto del sistema público de pensiones no está desbocado, y además las pensiones tienen después un retorno en utilidad social también, porque es consumo finalmente. Pero las pensiones el sistema de pensiones no se puede arreglar por la vía de ir reduciendo el gasto, sino por la vía de incrementar los ingresos. Y los ingresos se incrementan pues, con una política fiscal sólida, redistributiva, progresiva. Se fortalece el sistema de la seguridad social, no utilizando la rebaja en las cotizaciones a la seguridad social como políticas activas de empleo. Se fortalece el sistema de la seguridad social también incrementando la base máxima de cotización. Y también se puede incrementar, se puede fortalecer el sistema de la seguridad social, ¿por qué no decirlo? Introduciendo nuevas figuras de incremento del ingreso. En Francia hay una contribución que se llama Contribución Sociale Gene francesa, que lo que hace es que todos los ciudadanos, no solamente los trabajadores, y todas las rentas también, no solamente las rentas del trabajo, contribuyen al mantenimiento del sistema público de pensiones. Bueno, hay que buscar fórmulas de financiación, de fortalecimiento financiero del sistema público de pensiones, y no por la vía cortoplacista de ir reduciendo el gasto porque bueno, el gasto en pensiones en España, en relación con la media europea, en relación con el PIB de otros países, no está desbocado. Para terminar, queremos preguntarle por su casa, porque el sindicato más antiguo de España también tiene que renovarse periódicamente, y ahora la Unión General de Trabajadores se encuentra desde hace unos meses inmersa en un profundo debate encaminado a la reestructuración interna del sindicato de cara al Congreso del año 2016. Es una reforma que implicaría la reducción de las grandes federaciones del sindicato de 6 a 3, y como cualquier cambio de calado, pues está provocando cierta polémica, ciertas disensiones, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende y en qué fase está ese proceso en este momento? Yo en primer lugar quiero decir que este proceso no está provocando esas disensiones que comentabas, ¿no? Es un procedimiento complejo, muy complejo, porque es transformar internamente el sindicato de una manera muy profunda, como decimos, de 6 federaciones a 3 federaciones, y también otra serie de herramientas de reforma a nivel territorial, etcétera, que es muy importante. Pero es muy importante porque yo creo que, y seguramente se ha hecho de una manera anticipada como nosotros pensábamos hacerlo, pero es que la crisis ha afectado a la sociedad, a las instituciones, a la democracia, en fin, ha afectado, es una crisis sistémica que está afectando a toda la sociedad. Y, por qué no decirlo, también afecta a las organizaciones sindicales, que tenemos la necesidad imperiosa de readaptarnos. Y lo vamos a hacer, y estamos en una fase muy avanzada del proceso de esa reorganización interna estructural, ¿no? Iba a decir fusiones, pero no son fusiones de federaciones, es coger al sindicato y buscar la mejor manera para que nuestra acción sindical diaria llegue de una manera más eficiente para el trabajador en los centros de trabajo. Nosotros creemos que todos nuestros esfuerzos se centren en el centro de trabajo, en las necesidades que tiene el trabajador en el centro de trabajo, y por eso queremos reformar, queremos reducir, digamos, la estructura directiva, queremos reducirla para ampliar nuestros recursos y nuestros medios a pie de centro de trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. No se están produciendo disensiones, si bien es cierto que es una profunda modificación interna que obviamente necesita una capacidad de adaptación que nosotros, estoy convencido que de aquí al mes de mayo, que es cuando va a concluir este proceso, la vamos a tener. ¿El mes de mayo del año que viene? El mes de mayo del año que viene. Aunque el Congreso es en 2016.
El Congreso es en el mes de marzo de 2016 y hay un periodo máximo para reorganización de las federaciones hasta el mes de mayo de 2016. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar, volviendo a la pregunta que le hacíamos antes, que el diálogo social que están a punto de, o que esta semana están iniciando con el gobierno regional prospere, que no haya piedras en el camino, que no tengamos que utilizar esa expresión que otras veces hemos utilizado. Vamos a tener un otoño caliente. Hace tiempo que esas cosas ya parece que están desapareciendo del lenguaje y bueno, y que haya diálogo tal y como el gobierno defiende que va a hacer y como los sindicatos desean que así sea, ¿no? No podemos perder tiempo, hay muchas situaciones dramáticas, hay mucha desprotección social, hay mucha merma de protección social y eso necesitamos darle una salida ya, pero de una manera imperiosa. Los trabajadores están muy hartos de padecer la situación que estamos padeciendo y creo que estamos obligados absolutamente todos, con independencia de planteamientos políticos, etcétera, todos estamos absolutamente obligados a buscar una solución a esta crisis y salir de ella lo antes posible. Lo que pasa es que este diálogo que ahora inicia va a estar marcado también por las elecciones del 20 de diciembre, que van a suponer, quién sabe, ya veremos lo que va a suponer, un parón por un lado, vuelcos a lo mejor en determinadas composiciones parlamentarias, no lo sé, está todo, hay mucho en el aire ahora mismo. Nosotros vamos a centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, que es en el diálogo y en buscar soluciones para que nos sirvan de palanca para salir de aquí. Y esto es lo que tenemos que hacer, con independencia de que el día 20 haya unas elecciones que, por cierto, son elecciones, pero son elecciones generales, no son elecciones regionales. La situación política de la región es la que es en este momento y va a seguir siéndola así también el 1 de enero. Es verdad que con un influjo distinto, dependiendo del gobierno del Estado, pero nuestra situación política interna de la región va a ser la misma desde el punto de vista parlamentario. Bueno, algunos analistas políticos sabe usted que no comparten eso, que según el resultado puede haber también alteraciones en los parlamentos regionales, aquellos que están en minoría. En fin, pero eso ya es hacer cábalas que no sabemos cómo van a suceder todavía. Antonio Jiménez, secretario general de UGT en la región de Murcia. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.